Bienvenidos a Siguiente Nivel Podcast. ¿Quiénes somos? Somos un grupo de pecadores, perdonados, imperfectos, inexpertos, buscando agradar al Señor en cada área de nuestras vidas a través de la obediencia y la práctica de la palabra. Es un privilegio estar con ustedes acá para nuestro episodio número 37. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo están? Hola. 37 episodios. La verdad que sí han sido unos cuantos años de bendición. 3. Sí, casi 3, ¿no? Creo que cada vez que nos juntamos siempre hay algo nuevo, siempre aprendemos algo nuevo, también aprendemos algo nuevo de hacer podcast, también aprendemos qué cosas no se tienen que hacer en los podcasts. Entonces creo que al final todo es una enseñanza, ¿verdad? Entonces sí. es parte de. Entonces quiero pues darles ahí un momentito para que puedan contarnos un poco cómo están. Empiezo contigo, Marianita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Hola a todos. Aquí a la camarita especial y igual todo el crew de aquí adentro. Hola, ¿cómo están? Pues la verdad es que bien. Ha sido un año pues relativamente muy bueno. Enero y febrero, pues cada día veo más la misericordia del Señor aplicada en mi vida y creo que eso me hace siempre levantarme cada día y estar agradecida. Y pues bien, todo re bien. Qué bueno. ¿No estamos? Bien también, gracias a Dios. Frescos. Tranquilo. Aquí, con ganas de no hablar. Con ganas de no hablar en un podcast. Pero aquí está interesante. Bueno, creo que ya para este cambio de temporada que hemos estado teniendo, empezamos hablando en el podcast anterior acerca de algunas metas, ¿verdad? Cómo tener mejores metas y cómo poder entender que las metas que uno se traza no son solo metas seculares y metas cristianas, sino entender que la vida que tenemos en Cristo es solo una, ¿verdad? Y cómo esto realmente va a permear en todas las otras áreas de nuestra vida y nos va a permitir tener una vida realmente de bendición. En el cambio de temporada también vemos que empezamos un estudio con todos nuestros grupos de jóvenes aquí en la iglesia. Y me parece muy interesante que retomemos este estudio de la vida de Jesús, ¿verdad? Este estudio se llama El Jesús que no conocías. Y una de las cosas interesantes, o al menos en las que yo estaba meditando, es, bueno, ¿por qué se llama el Jesús que no conocías? ¿Verdad? ¿Será que nosotros venimos con este estudio a presentar alguna revelación fresca de lo que Jesús hizo? ¿O qué? ¿Por qué crees que el estudio se llama El Jesús que no conocías, Nathan? Yo creo que por eso, porque no lo conocemos. Sí. No, porque de verdad cuando... No sé, yo pienso como incluso en la vida cotidiana, vos pensás a veces que sabes algo de alguien o de las personas, pero cuando empezás a pasar tiempo con alguien te das cuenta que habían cosas que no sabías y que hay detalles de la vida de la persona que no sabías, ¿verdad? Así como, yo creo que es bien fácil pensar así como, bueno, yo crecí en la iglesia, yo he escuchado de Jesús, sé de la vida de Jesús, sé lo que Jesús hizo, pero en realidad le conozco de verdad, tengo idea de lo que Jesús hizo, de lo que Jesús es, ¿verdad? De quién es Él. Y yo creo que eso de verdad es bien interesante, y este año va a ser bien interesante el poder acercarnos y ver a Jesús de esa manera, porque vamos a ver a Jesús en cada área de su vida, y de verdad vamos a ver a un Jesús que ¿verdad? Y muchas veces, por lo menos en este primer acercamiento, hay cosas de Jesús que vos decís, bueno, sí, tal vez yo lo había leído, pero yo no había entendido esto, ¿verdad? Yo sabía de Jesús, y tal vez así como Job, que yo había de oídas te había oído, ¿verdad? Pero ahora entiendo, ahora sé qué es lo que tú representas, lo que tú eres, y yo creo que de eso va el estudio, ¿verdad? Y porque, ¿verdad? Yo pienso en mí, ¿verdad? Antes de pensar en todas las demás personas, así yo estoy muy lejos de conocerle en realidad. Total. Y así como que sí sé de él, pero conocerle todavía me falta mucho. Sí, es un proceso constante al que la misma Biblia nos lleva, ¿verdad? Conocerle, confesarle, pero cada día poder reconocerle como lo que Él es realmente. Creo que eso es simplemente a través de una relación, como vos decías. O sea, no se puede simplemente leer la biografía de alguien, por ejemplo, y pretender que ya se conoce a esa persona. Sí, ¿no? Es hasta que tenés una relación con esa persona que podés entender quién es. Y a eso nos lleva. Entonces, yo te pregunto, Marinita, ¿será que no sé, hace falta información? ¿Cuántas prédicas, cuántos podcasts de Jesús habrán
¿Qué diferente crees tú que esto aporta a tu vida, digamos, al ver estas lecciones de Jesús que no conocías? Creo que, como lo acabas de decir, hay tanto que uno no sabe por dónde iniciarlo, pero con conocer a Jesús, ese es el inicio, ¿va? Entonces creo que eso hace que este estudio sea mucho más interesante. Y bien, como decía Natán, hay tanto que escuchamos día y día, cosas que sí son ciertas, cosas que no son ciertas acerca de la vida de Jesús y que ya las han ido cambiando. Es tan importante de verdad acercarnos a su vida como lo que vamos a estar estudiando hoy, que diferentes características de él, y hoy vamos a ver una de ellas y creo que más de plano en esta conversación. Pero es tan bonito y es tan precioso saber que en un solo lugar está todo centrado y es Jesús, va. Creo que eso para mí es lo que le da vida a este estudio, porque vemos mucho, hablando de Dios, del universo. Fíjense que para todo les voy a contar. Es que solo para contar. Allá a la colonia nos llegó un papelito que decía, era una promoción para un curso acerca de estudiar la naturaleza y la importancia que era vivir rodeado y conectado con la naturaleza. Curso gratuito, que no sé qué. Y yo digo, ahí va la Rivera. Los invito. Los invito a que se puedan unir, es gratis allá por Villalinda. Vos, hombre. Fue un tema de conversación que tuvimos luego con Pablo, porque dijimos, si de verdad la gente está tan necesitada de conocer algo que le dé vida, que le dé sentido a su vida, y es Cristo, es Jesús. Entonces más nos emocionamos con el Pablo esta semana que estábamos estudiando esta lección, porque todo iba a hablar de Jesús como creador, como Padre, como Dios. Era como, ¿qué más necesitas? No necesitas escuchar tantas prédicas, tantos podcasts, pero este sí. Este sí te animo a que lo sigas escuchando, ¿verdad? Está todo en la palabra, está en la vida de Jesús y está verlo a él. Sí, y creo que entonces ya llegamos a una conclusión que este estudio de Jesús que no conocías, no se trata de presentarte información que no has visto en otro lado, o venir con, como les decía yo bromeando, ¿verdad?, con una revelación fresca, ¿verdad? Porque la información ya está dada, ya está completa. Probablemente se trate de que, aunque la información ya ha estado ahí, tal vez nosotros no la estamos viviendo. Exacto. Y eso creo que es el problema más grande entre el mundo cristiano, ¿verdad? O sea, que tenemos tanta información, tenemos tantos recursos, tenemos acceso a la Biblia, al menos en esta parte del mundo, ¿verdad? Tenemos este acceso tan libre a nuestras reuniones. Estar haciendo esto. Exacto, es grabar podcast, escuchar podcast, pero vivimos tan poco, ¿verdad? Y por lo tanto no conocemos a Jesús realmente. Entonces creo que esa era una de las reflexiones que también yo hacía en estas semanas que nos preparábamos para esto, y pensar en, bueno, realmente como bromeábamos en algún momento, decíamos, ¿conoces a Jesús? ¿Conoces a Jesús? ¿Verdad? Porque claro, uno utiliza esta frase como para el evangelismo, ¿verdad? Pero entre nosotros los cristianos deberíamos de preguntarnos, ¿conoces a Jesús? Conozco a Jesús, ¿verdad? Y hemos decidido iniciar con estos estudios justamente en el capítulo 1 de Juan. Creo que algo que me llama mucho la atención es, primero, el autor, el año en el que se escribe, para quiénes lo escribe, por qué lo escribe, porque eso nos deja también saber un poco del carácter del libro, ¿verdad? Y por supuesto de quién escribe y cómo escribe, ¿verdad? Entonces el libro de Juan que nosotros vemos ahí, ¿verdad? Es el cuarto de los evangelios. En el capítulo número 1, ¿verdad? Pareciera Juan escribir, no sé, me da la sensación, por lo que se estudia de Juan, ¿verdad?, que Juan en su libro completo no utiliza lenguaje muy complicado, ¿verdad? Él trata de alguna forma de escribir lo más sencillo posible, pero a la vez eso nos puede llegar a confundir, porque que el lenguaje sea sencillo no quiere decir que sea de repente sin sustancia, sino de hecho probablemente es lo más profundo, ¿verdad?, de la vida cristiana, narrado en los primeros versículos
del capítulo 1 de Juan. Y eso me llama mucho la atención. Entonces, ¿quién escribe este libro? Pues según, ¿verdad?, lo que los estudiosos dicen y lo que se conoce de la tradición, ¿verdad?, es Juan el apóstol, ¿verdad? Escribe este libro. Sería la misma persona que escribe las cartas de Juan, ¿verdad? Primera, segunda y tercera. Y también el que escribe el libro de Apocalipsis, ¿verdad?, que es el que hemos también estudiado acá en la iglesia en estos últimos meses. Me parece interesante también que Juan escribe, según lo que se ha estudiado ahora, escribe casi al final de su vida. Es como que ya cuando está entrado en años, él pues se vuelve fructífero en la escritura y escribe todo este montón de cosas en los últimos años de su vida. Entonces se cree que este evangelio más o menos se ha escrito entre el año 80 y 90, ¿verdad?, después de Cristo, en el primer siglo. Y si lo comparamos con las fechas en las que se escribieron los otros, ¿verdad?, este se escribe un poco después. Y el propósito de Juan a la hora de escribir este evangelio básicamente es poder convencer a sus lectores de la identidad de Jesús, ¿verdad? Y la identidad de Jesús, que es Dios, ¿verdad? Y creo que él se limita un poco de contar muchos hechos históricos que nosotros encontramos en otros evangelios para hablar, mejor dicho, específicamente de cómo Jesús es Dios. Y creo que esa es una de las cosas que definen nuestra fe cristiana, pero que también es una de las cosas a veces más difíciles de poder entender e interpretar. Por ejemplo, alguien que lea el versículo número 1 sin el entendimiento del Espíritu Santo solamente por querer leerlo, probablemente no lo pueda entender, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien me puede ayudar a leer el verso 1 y 2. Lo leo yo. Ok. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Okay, esa es la versión 60, ¿verdad? Reina Valera números. Ok. Entonces, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Pareciera como que estas frases o esta frase la hemos oído en algún momento en algún otro pasaje de la Biblia. ¿A qué les recuerda? A Génesis. Génesis empieza, ¿verdad? Génesis exactamente así empieza. Entonces, ¿qué crees, Natán, que tal vez el autor está queriendo como conectar acá, haciendo una narración muy parecida a lo que el pueblo cristiano conocía? Obviamente esto lo conocían ellos, ¿verdad? A la narración de Génesis. Eso precisamente, ¿verdad? Ese enlace para la gente, los primeros 5 libros eran lo que ellos tenían, vamos, no es así como que eran los primeros 5 libros de la Biblia, sino esa era su Biblia. Entonces, conectarlos con el principio, todos sabían que Dios había creado las cosas, ¿verdad? Todos reconocían a Dios como creador, pero a Jesús no le reconocieron como ese Dios, ¿verdad? Y entonces al hacer esto, él lo que está haciendo es conectarlos, ese mismo Dios que ustedes, del que saben, ¿verdad?, que creó todas las cosas. Ese es Jesús. Y Él estaba al principio. Y Él estaba con Dios. Y Él era Dios. Y me imagino que para el contexto de la gente en ese momento era como, ¿de qué está hablando? Está bien loco. Tal vez para nosotros así como, sí, Dios va. Pero definitivamente para ellos en ese momento esas declaraciones seguramente fueron difíciles de comprender, ¿verdad? Incluso seguramente hubo gente que rechazó la idea. O sea, Jesús lo rechazaron estando entre ellos. ¿Cómo no iban a rechazar las palabras de alguien que estaba escribiendo algo tiempo después? Pero realmente tiene como esa conexión porque está dejando claro, es ese mismo Dios que puso todas las cosas en orden y que es creador de todas las cosas, es Jesús. Sí, y tal vez el uso de las palabras puede ser que nos confunda un poco. De repente la traducción a veces no nos deja tan claro, ¿verdad? Y a alguien se le venga a la mente la canción de Arjona para poder darle justificación a esto, pero nos hace pensar, o sea, ¿qué quiere decir que en el principio era el verbo y que el verbo era con Dios y que el verbo era Dios? Entonces, eso nos lleva a pensar un poquito más hacia lo que quiso decir originalmente el autor, ¿verdad? Y Juan está utilizando aquí una palabra específica que es la palabra logos,
¿verdad? ¿Y por qué es esto importante? Bueno, si ustedes ven una versión un poquito más moderna, no sé qué palabras han encontrado ustedes que la traducen en lugar de la palabra verbo. La palabra, ¿verdad? Y me parece interesante porque, bueno, sabemos que Juan está escribiendo este libro y ya lo está escribiendo años después, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en ese momento específicamente el idioma que se hablaba era el griego, ¿verdad? Entonces era una mezcla como que de la misma cultura judía que quedaba y el nuevo lenguaje, ¿verdad? Y esta palabra logos tenía un significado bastante especial y rico, ¿verdad? Tanto en el pensamiento judío como en el pensamiento griego. Entonces él no está aquí utilizando palabras al aire, digamos, ¿verdad? Sino él sabía exactamente qué significaban esas dos como para esas dos culturas. Entonces, creo que esto del logos, ¿verdad? En la filosofía griega en ese momento, era lo que ellos conocían como eso que le daba el significado al mundo, ¿verdad? Entonces, es toda esa cuestión. Imagínense a alguien que está leyendo esto en ese momento, que tiene todo ese trasfondo, empiezan a explotarle la mente, ¿verdad? Así como, ¿qué? Entonces, esto es este significado del mundo, ¿verdad? Esto que hace el mundo ordenado, ¿verdad? Lo está equiparando, ¿verdad? Dice, en el principio era el verbo, era el logos. Y el logos era con Dios y el logos era Dios. Y allí es donde entonces empieza a conectar todo lo que habla de Jesucristo. Entonces, sigamos hablando de esto, hablemos un poquito más de lo que hemos estado haciendo también con los jóvenes, porque estas cosas son difíciles de explicarle a los jóvenes, ¿verdad? Entonces, no sé, en tu experiencia ahí con los chavos, hablando de este pasaje, ¿qué fueron algunas de las cosas que viste que tu mesita estaba tal vez comentando respecto a la lectura de este pasaje? A mí me llamó mucho la atención que al seguir con el pasaje, no solo en el primer verso, sino que en los demás, se menciona una característica de tal como Jesucristo como Dios, de que Él es la luz. Y ese fue el que más se repitió en los patojos, porque tal vez no se enfocaron tanto en ver la palabra como verbo, porque yo creo que piensan en verbo y van a pensar en la regla en la oración, ¿verdad? Es la acción y que te la claven, pero aunque tiene sentido, ¿va? Porque al final Él es la acción de todo el universo, de lo que está pasando en la tierra. Pero no llegamos a profundidad, eso hubiera estado bueno, pero aquí con ustedes, súper increíble, pero ver esa característica de Jesús como Dios y que Él es esa luz en este mundo, fue algo que en sus corazones marcó mucho, y tuvimos una actividad, y sería bueno que ustedes también en casa lo hicieran, en ponerse a dibujar, a garabatear y a poder tratar de poner estos versos en imágenes, en figuras, para que se nos quede y recordar lo importante que es volver a recordar que Jesucristo es Dios y Él es la luz. Y tenían el ejemplo, ¿verdad? Se me va la luz en la casa y qué tan importante es yo correr e ir a buscar una vela con la luz del teléfono, pero algo que me haga ver en medio de esa oscuridad. Tocamos el tema también en cuando estoy triste, cuando estoy en depresión o algo, y recordar que Jesús es Dios y es la luz, hace que yo también me sienta en paz y sienta que voy a salir adelante. Entonces, sí se pusieron un poco menos intensos. Mi hermana hasta dijo cosas como que hay una línea, que un círculo, y cómo ella podía imaginarse tipos de emociones. Llegamos a profundizar de una manera bien bonita, pero esa parte de recordar que Jesucristo siendo Dios es luz, nos impactó, creo que a todos en la mesa. Sí, me llama tanto la atención que cada quien, obviamente en su nivel, va entendiendo esto, ¿verdad? Y muchas personas, cuando están también empezando en su fe, puede ser que tal vez este primer pasaje no los termine de hacer entender, ¿verdad? No los termine de hacer entender, pero no es su culpa. Y es que esta es una de las cosas más difíciles de la vida cristiana para poder entender, ¿verdad? ¿Cómo es que Jesús es Dios, pero que es una persona separada de Dios, el Padre, y cómo son uno? O sea, esta cuestión de la Trinidad es una de las cosas tal vez más difíciles a veces de comprender dentro del mundo cristiano y dentro de nuestros jóvenes, ¿verdad? Y por supuesto, nuestra idea ahorita no es tratar de poder dar una explicación
a estas cosas. Al contrario, creo que lo que estamos haciendo es darnos cuenta que tanto más nosotros tenemos que aprender. Pero el poder ver cómo Juan está estableciendo eso desde el principio. Sí. Interesantemente, Juan no empieza con el nacimiento de Jesús. No empieza con algún milagro, no empieza con la genealogía, sino empieza bien heavy teológicamente, ¿verdad? De él, ¿quién exacto, es, va? Exacto, empieza con unas características bien definidas de lo que es Jesús, ¿verdad? Me parece súper interesante el resto de versos. Vamos a terminar de verlos porque de repente tal vez no podamos comentarlos todos, pero dice: todas las cosas por él fueron hechas, sin él nada de lo que ha sido fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahí hay un grupito de versos, y justamente lo que ustedes hablaban, ¿verdad? Con los jóvenes, es eso, ¿verdad? Cuando hay luz, ¿verdad? Las tinieblas se van, y cuando hay luz, de repente las cosas son mucho más claras. No sé si alguna vez a ustedes les ha tocado arreglarse cuando no hay mucha luz y salir hacia la calle y darse cuenta hasta que ya están en donde tenían que estar, que no están bien. ¿No les ha tocado? No. Pero a mí sí me tocó. A mí sí me tocó, y me pasó una vez, recién casados, y esa es una broma que tenemos con Mariana, porque todas las veces que puedo se lo reclamo. En broma, obviamente. Vine yo, me levanté, los sábados daba clases de inglés en un lugar, y me levanté corriendo rápido, me puse la ropa, seguramente iba tarde, ¿va? Y no me vi bien, tal vez me arreglé en oscuras, no sé. Llego yo, empiezo a dar mi clase, 15 minutos entrados de mi clase, cuando viene y una muchacha de mi misma clase se levanta, se me acerca y calladito me dice: profe, creo que tienen su camisa al revés. Le habían dado vuelta a la camisa, y era una camisa de cuello. El cuello lo tenía todo metido. Qué vergüenza hoy. Terrible. Me salgo yo de la clase, me arreglo. ¿Con qué cara voy a regresar a dar clases? Tomate, fijo. ¿Con qué cara? Pero bueno, es que cuando no hay luz, cuando no está claro, o sea, haces desastres. Y solamente cuando está la luz allí, es que nosotros podemos ver todo con mucha más claridad, ¿verdad? Y eso es lo que está diciendo aquí. Aquí dice: todas las cosas por él fueron hechas, sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, uno no puede ver su propio pecado, sus propias fallas, su propia pecaminosidad si no está la luz. O sea, sin la luz uno no puede hacer mucho. Y esto es lo que creo que está haciendo esta parte de acá, ¿verdad? Entonces, hablemos de lo que viene, ¿verdad? Dice, una de las cositas aquí que me llamó la atención, ¿verdad? Dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esta frase que está utilizando Juan aquí, a propósito, significa: en él estaba el principio de la vida, ¿verdad? No solamente está hablando de la vida biológica, sino dice el principio de la vida. Y otra vez, ¿quién puede estar antes de todo? Solamente nuestro creador, ¿verdad? Solamente Dios. Entonces, con cada una de las frases, como que siento que Juan va construyendo lo que él quiso explicar desde un principio, ¿verdad? La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Habla de Juan también en el versículo 6, dice: y hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Entonces habla de la luz, y con razón, seguramente las conversaciones en la mesa dieron vuelta alrededor de la palabra luz, ¿no? Pero, ¿sabes? Creo que hablábamos de la luz y todo, pero cuando les preguntábamos, pero hoy vimos que Jesús volvían a: es Dios.
es Dios. A pesar de que ya habíamos hablado cantidad de veces de la luz, que habíamos hablado cantidad de veces que Él es el creador, que Él es el Padre, que Él se hizo humano, o sea, que fue carne, todo era, es Dios. Es Dios. Entonces, para mí fue tan especial escuchar a los jóvenes hoy en declarar así a Jesús de una manera que tal vez no estamos acostumbrados. No sé cuántos de aquí, si estás en casa, estás acostumbrado a hablar, a decir así, y que Jesús es luz. O tal vez lo decís por las canciones que hay cristianas o cosas así, pero que lo creas, que lo vivas, es totalmente diferente. Sí. Y Natán en esta parte ahora dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Qué te hace pensar de lo que está narrando Juan acá y de lo que dice también en el verso 11? ¿Verdad? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pues me hace pensar que vino. Sí, que no le conocieron. Ajá. No, pero sí, o sea, que no sé, yo sí me he puesto a pensar muchas veces eso, así como en realidad no se dieron cuenta, cómo pudieron pasar por alto así, o cómo no pudieron creerle. Son cosas que, bueno, y vuelvo, tal vez para nosotros porque ya lo hemos visto de esta forma y pues se nos ha predicado el evangelio y lo entendemos así, pero la gente que vio los señales, que vio los prodigios, que estuvo al lado de él, incluso sus mismos discípulos a la hora de que él fue capturado, lo dejaron, vamos, así como... ¿Será? ¿Cómo? ¿Pero por qué, verdad? Es algo que en realidad no termino de entender, ¿verdad? Porque en el 11, ¿verdad? Vino al mundo que le pertenecía, en otra versión, pero su propia gente no lo aceptó. Y pienso, ¿cuántas veces yo no he actuado de esa manera? Total. O sea, y ahí entra la pregunta, o sea, ¿conozco de verdad a Jesús? Porque de verdad, si yo actúo como que no le pertenezco muchas veces, es posible que tal vez no sepa quién es el Señor, ¿verdad? O no tenga bien claro quién es el Señor, porque yo lo veo así. Esta gente no lo reconoció porque no entendieron quién era, ¿verdad? Y no quisieron entender quién era, ¿verdad? Y entonces pienso, tal vez dentro de la misma iglesia, cuántas veces no hemos actuado de esa manera, pretendiendo que Dios no es Dios, que Jesús no es Dios y que tiene control y debería de tener la soberanía sobre mi vida, porque le pertenezco, ¿verdad? Soy parte de su creación, ¿verdad? Entonces, sí es bien, eso es bien complejo, y yo creo que a veces no nos ponemos a pensar en eso, así como, ¿será que yo estoy negando al Señor, ¿verdad? ¿Será que yo estoy, ¿verdad?, siendo de los que no le conocen? Porque ese es un acto voluntario, no conocer al Señor. Aquí pues yo lo veo, es un acto voluntario, no quisieron. Estuvo ahí, pero tenían todas las pruebas. Tenían todo para creer, pero no quisieron creer. Entonces, ¿cuántas veces yo, y voy a decir John para no meter a nadie, ¿verdad? Si alguien se quiere sumar conmigo, súmese, pero total, yo, ¿verdad? ¿Cuántas veces no he actuado de manera en la que le he dicho al Señor no? Y he puesto barreras, y he puesto quizás una separación entre él y yo, pensando de alguna manera en que yo soy mi propio dueño, vamos. Y qué difícil o qué complejo es no poder darte cuenta quién es Jesucristo para vos, ¿no? Sí, y creo que ahorita es un buen momento como para reenfocarnos en cómo leemos estos pasajes, ¿verdad? Porque a veces pensamos, sí, esos que no le reconocieron, ¿verdad? No, sí, esos que sí tuvieron a Jesús a la par y que anduvieron con él y de ahí gritaban, crucifícalo. Entonces, pero esos podríamos ser nosotros, ¿verdad? Y muchas veces con nuestras actitudes en el día a día somos nosotros. Entonces, esa es una de las cosas tan peligrosas, ¿verdad? A la hora de acercarse en un pasaje de estos, y cuando uno se vuelve ajeno a lo que está pasando ahí. En realidad lo que está pasando acá es un mensaje de advertencia para todos nosotros, ¿verdad? En el que nosotros tenemos que darnos cuenta que realmente en el grupo en el que queremos estar es en el verso 12, ¿verdad? Dice, a todos aquellos que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Hechos, no solo llamados. Ajá. Esa era una discusión que teníamos hoy, porque todos, de ser llamados, ¿verdad? Así como, hechos. De ser hechos hijos de Dios. Y que es diferente, ¿verdad? O sea, una cosa es que te dieron un nombre y otra cosa es que te transformen a poder ser,
¿verdad? Eso. Entonces, es una bendición el poder darnos cuenta de esto, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podemos hacer para poder reconocer al Señor en nuestras vidas como Dios? Porque creo que esa es una de las cosas que ahorita nos ha quedado claro. O sea, como decíamos al principio, estos podcasts, estas prédicas, lo que sea que encuentres, ¿verdad? Literatura, o sea, no es que te falte información, pero entonces, ¿cómo podemos hacer o qué podemos hacer al respecto, ¿verdad? Sabemos que claramente que Jesús, ¿verdad? El verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, verso 14, ¿verdad? Vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, de verdad, ¿verdad? Habla del testimonio de Juan y de la forma como medio poética que dice aquí, ¿verdad? El que viene después de mí es antes de mí porque era primero de que yo. Pareciera un trabalenguas, pero no, ¿verdad? Físicamente Juan era mayor que Jesús, ¿verdad? 6 meses más o menos, ¿verdad? Dice, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Juan el Bautista reconociendo acá la soberanía de Jesús como Dios, ¿verdad? Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Analicemos entonces y quisiera aquí su gran ayuda para poder determinar, ¿verdad? En estos últimos minutos, ¿cómo podemos hacer para pasar de toda esta información que nos inunda a pasar a una acción en la que nosotros podamos reconocer a Jesús como Dios? Tal vez voy contigo y tal vez voy contigo. Ok, creo que lo que hemos estado estudiando, una de las cosas a lo largo de todo siguiente nivel es el estudio constante de la palabra, pero si estábamos hablando acerca de que en el versículo 1 habla que en el principio era el verbo, o sea, era la palabra, era la verdad. O sea, Él es la letra, lo encontramos en Apocalipsis, ¿verdad? Él es el principio, el fin, el alfa, el omega. Creo que es tan importante que nuestra vida se enfoque total en un conocimiento profundo de Jesús a través de su palabra. Al momento en el que yo, Mariana López, reconoce que necesito estudiar a ese personaje para vivir ese personaje, voy a pues reconocer a Jesucristo como Dios. A mí me encanta mucho, y lo repetí como 10 veces hoy, perdón Natán si lo escuchaste como 10 veces, pero es que 11 hoy. A mí me encanta salir a la ventana y ver la naturaleza, ver la creación del Señor, porque lo encontramos en su palabra. El Salmo 19, verso 1 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces eso me hace todos los días reconocer y creérmela, así como Mariana, créetela, de verdad, que Jesucristo es el Señor, que Él es Dios. Entonces creo que eso es algo práctico que yo te podría ofrecer, Abisaí, el día de hoy. El conocimiento profundo en la palabra. Una cosa solo leer rápido 2, 3 líneas, y otra cosa es tu verso del día. Ajá, es diferente. Ponerlo ahí como pineado en la pantalla de tu teléfono para que lo veas es diferente a sentarte, meditarlo. Si no sos de leer, pues escucharlo 10 veces, pero en esas 10 veces pedirle al Señor sabiduría para que te dé el entendimiento y para poder comprender lo que estás leyendo, pero luego aplicarlo. Hablábamos hoy de qué cosas prácticas podíamos hacer a lo largo de esta semana para poder reconocer a Jesucristo como Dios. Es ponerlos la meta de todos los días, darle una característica diferente a Jesús que encontramos en este pasaje. A la gran tenemos para de aquí en 15 días que tenemos reunión, tenemos 15 cabal, un poquito más, pues que leemos en todo este pasaje. Entonces creo que eso a mí personalmente me ha ayudado a poder conocer más a Jesucristo como Dios. Sí, y creo que el poder entender todas estas características también te hace darte cuenta de la forma tal vez errónea en la que te estás acercando a Jesús todos los días, como cristiano, ¿verdad? Y se los mencionaba yo antes del podcast, el pensar en Jesús como esa persona que me da, ¿verdad? Y oro en el nombre de Jesús y quiero un carro nuevo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Que fuera un genio, exacto. Como que solamente es quien nos cumple los deseos, ¿verdad? Así como Jesús, vengo a ti para pedir, ¿verdad? Y esa es una idea
no sé, que definitivamente tenemos que sacar de nuestra mente, porque Jesús es más que eso. Jesús es más que solo lo que recordamos de la pasión, ¿verdad? Y decir, Jesús murió por mí, qué triste, y oír una canción que me recuerda a eso, y llorar, ¿verdad? Y yo les decía, Jesús merece más que nuestra lástima. Sí. O sea, Jesús merece toda nuestra adoración porque Él es Dios, ¿verdad? O sea, Jesús no solamente está allí para cumplir mis deseos o para hacerme sentir todo culpable, ¿verdad? Porque todas esas cosas son ciertas, pero lo principal es que Él es Dios, y siendo Dios se hizo hombre para poder morir por mí. Y luego, ¿verdad? Esa resurrección es la que entonces me ha devuelto la relación con el Padre. Claro. Y cuando entendemos eso y entendemos esas características allí, es algo que transforma nuestra forma de pensar y también nos lleva al arrepentimiento. Al menos a mí me lleva al arrepentimiento, decirle, perdón, Señor, no te he estado tomando en cuenta en mi vida como tiene que ser, ¿verdad? No te he estado tal vez reconociendo como el Dios que eres, ¿verdad? Y solamente pidiéndote cosas o incluyéndolo en mis oraciones como que, bueno, es como es parte del requisito, ¿verdad? Entonces ahí lo voy metiendo. Entonces, esa es otra cosa, a otra conclusión, ¿verdad? Que creo que podemos llegar en este podcast, y te dejo ahí alguna otra idea que encontres en la que nosotros podemos hacer poco a poco este trabajo de reconocer a Jesús como Dios en nuestras vidas. Yo creo que eso es algo bien complejo, por ejemplo, para quien nunca ha escuchado la palabra, cómo empezar a hacer eso, vamos. Incluso para los que ya hemos estado dentro de la iglesia y hemos escuchado muchas veces, pero a mí viene a mi mente lo que dice Romanos 10, ¿verdad? En el verso 9, el verso 11 a mí me trae como mucha esperanza, vamos, porque puede ser que no sepas por dónde empezar, o puede ser que sí tengas en tu corazón el deseo, bueno, este año yo quiero conocer más a Jesús, yo quiero conocer a ese Jesús del que me están hablando, ¿verdad? Pero yo no puedo conocerlo si no tengo una relación con Él, ¿verdad? Y creo que ahí tenemos que empezar, ¿verdad? ¿Tengo yo una relación con el Señor? ¿Estoy dispuesto a no ser de esos que simplemente no quieren, ¿verdad? Escucharle o no quieren tener una relación con Él? Romanos 10, en el verso 9, les leo esta versión, dice: serás salvo si reconoces abiertamente que Jesús es el Señor y si crees de todo corazón que Dios lo levantó de la muerte. Pues Dios te aprobará si crees de todo corazón y te salvará si con tu boca lo confiesas abiertamente. Y el 11 a mí me trae como mucha esperanza, vos. La Escritura dice: todo el que confía en Él no será defraudado. Y entonces, y dices luego, ¿verdad? Porque a Dios no le importa si uno es judío o no, pues Él es el mismo Señor que nos une a todos. Y creo que ese es un buen punto de partida, ¿verdad? Pues si alguien no ha reconocido que Jesús es el Señor, por ahí, ¿verdad? Y si querés tener una relación con el Señor, querés conocer a Jesús, pues confesale, vamos. Y cree, tal vez no puedes entender todo lo que dice Juan 1, porque sí está bien complicado, vamos, así como realmente en ese primer verso podríamos quedarnos hablando horas de horas qué es lo que está tratando de transmitir Juan ahí, y puede ser que alguien se acerque a la palabra y vea un pasaje como ese y piense, ¿y aquí qué va? ¿Y aquí cómo yo conozco a Jesús? Yo le diría, ¿crees? Porque el verso 18 de Juan 1 dice, ¿verdad?, que podemos conocer a Dios a través de Jesucristo, ¿verdad? Y creo que en eso es, ¿verdad? Yo puedo conocer a Jesucristo, pero ¿qué tengo que hacer si yo quiero conocer a Jesucristo? Tomar la decisión. Y no importa cuántos años tenga yo estar en la iglesia, no importa si soy nuevo convertido o si yo tenga 20 años de estar metido en la iglesia, puede ser que yo no conozca a Jesús, y necesito declarar que Él es el Señor, y entonces yo voy a empezar a tener una comunión con Él, ¿verdad? Y entonces me va a hacer sentido salir y ver la naturaleza y decir, sí, el Señor lo creo. Ver mi vida y decir, la palabra, leerla, practicar la oración. Y tal vez no lo entiendo, pero yo quiero conocerle más, quiero orar más, quiero leer más la palabra. Entonces yo creo que ese sería como el punto de partida. Y animar a quien sea, ¿verdad? Y me animo a mí mismo. Yo les decía hoy en la actividad de los chicos, así como yo todos los días me levanto diciendo al Señor, hoy ayúdame hoy, porque pues yo necesito, no puedo pretender que yo puedo tener comunión por mí mismo, pero el verso 11 aquí en Romanos 10:11, ¿verdad? El que confía en Él no va a ser defraudado, y
Y esa es mi esperanza en medio de mis luchas del día a día, ¿verdad? Él me ayuda a poder confiar en Él, Él me ayuda a conocerle más, Él me ayuda a tener más comunión con Él, y creo que esa es una bendición bien grande. Y ese es el resultado de lo que va a estar sucediendo en todos estos estudios. Hoy solo es el inicio, es como la introducción y la emoción de poder empezar con un buen pie. O sea, no podemos conocer a Jesucristo si no reconocemos sus características, ¿verdad? Y específicamente poder encontrar en Juan la seguridad de poder decir Jesús es Dios. Y a partir de ahí inicia todo, ¿verdad? No podemos nosotros pretender tener una relación con alguien que no conocemos y que no reconocemos como Dios. Entonces creo que todo lo que ustedes han dicho ahí nos hace mucho sentido. Y pues que el Señor nos permita seguir estudiando su palabra con una mente abierta a lo que Él nos quiere decir, ¿verdad? Y no tratando de imponerle nosotros nuestras ideas, sino realmente de poder escuchar lo que Él dice. Es una bendición haber estado con ustedes, ¿verdad? Ya llegando al final de nuestro podcast. Creo que esto solo es el inicio de una serie de pláticas que vamos a tener para poder platicar. Pero pues como siempre nos gusta terminar nuestro podcast con una advertencia, pero también un llamado a la reflexión, ¿verdad? Sí. Así que lo recuerdo. Somete a discernimiento, ¿verdad? Bajo la lectura de la Biblia todo lo que escuches, ¿verdad? Si crees que hay algo que hemos dicho que no se ha alineado a la palabra del Señor, haznoslo saber, ya que nuestro deseo primeramente es alabar al Señor mediante la meditación y la práctica de su palabra, y que tu vida sea bendecida a través de estas pequeñas charlas. Así que, ¿cómo les decimos a la audiencia? Bendiciones de Dios para tu vida. Tu vida. Así tu vida. A tu su. Bye.